Me llamo Mariana Teller y a mis 46 años creía que sabía cómo capear las tormentas corporativas durante 22 años. Escalé desde un cubículo de asistente hasta directora senior de expansión internacional. Querétaro había sido mi hogar, la empresa mi segundo refugio. Sacrifiqué fiestas, postergué tener hijos. Incluso trabajé con neumonía porque creía que la lealtad aún importaba. Aquella mañana, la sala de juntas olía a café quemado y alfombra nueva. Los ejecutivos se reunieron para anunciar la fusión que había consumido nuestras vidas por meses. Me senté cerca del centro, no en la cabecera, pero lo bastante cerca para sentir el orgullo de pertenecer. Entonces entró ella, Camila Torres, 23 años, recién salida de un programa de negocios en Ciudad de México. Sus tacones resonaban como un metrónomo al cruzar la sala. Se movía como si ya hubiera ganado. Nuestro director general puso una mano en su hombro. Les presento a Camila. Ella liderará nuestra estrategia tras la fusión en Europa. Su voz destilaba certeza. Como si nadie pudiera cuestionarlo, aplaudí cortésmente, esperando alguna mención de transición, de colaboración, pero Camila señaló hacia mí como si desvelara un equipo obsoleto. Y esta es Mariana. Ella se encargará de nuestras cuentas heredadas, de ahora en adelante. Me reporta directamente. Sus palabras golpearon más fuerte que cualquier notificación de despido. El silencio se espesó a mi alrededor. Fundó Estrategias Morales, una agencia de marketing que todavía olía a los 90 paneles de madera, alfombras beige, máquinas de fax apiladas en las esquinas. Su hija, Valeria, tenía una oficina más grande que la sala de juntas, un sueldo de 6 cifras y poco más que mostrar que una cuenta de Instagram llena de selfies en clases de yoga. Cuando Esteban convenció a don Javier de encontrarme un lugar en la empresa, entré con esperanza. Lo que me dieron fue una oficina polvorienta, con una lámpara parpadeante y un escritorio que se tambaleaba si me apoyaba en él. Don Javier me presentó al equipo como la prometida de Esteban, algo así como especialista en datos, sin título, sin autoridad, solo una nota al pie. Me dije que no importaba, que me ganaría mi lugar con trabajo duro, pero los murmullos se filtraban por los pasillos. Una vez, al entrar a la cocina, escuché a Valeria decirle a una pasante: «No es realmente de la familia, solo es el proyecto de Esteban». No se detuvo al verme, solo sonrió con sorna. Aún así, me quedé, desempaqué mi laptop, abrí una pantalla en blanco y decidí que, si querían subestimarme, los dejaría esa noche, mucho después de que la oficina se vaciara. El cursor me retaba con su parpadeo y empecé a programar. La primera semana en esa oficina apretada, limpié el polvo de las persianas y conecté mi laptop como si me mudara a un trastero olvidado. La lámpara del techo zumbaba y titilaba, pero me quedé. No estaba ahí para decorar, estaba ahí para construir. Enterrado en un disco duro viejo, estaba una herramienta de aprendizaje automático que había dejado a medias en la maestría. En ese entonces, los profesores la llamaron demasiado ambiciosa. Yo la llamé Predis-EQ. Esa noche, con unos fideos de comida china tambaleándose al borde de mi teclado, abrí el código y miré esas líneas desordenadas como a un viejo amigo al que había abandonado. Decidí darle una segunda vida. Los días en Estrategias Morales se difuminaban en un desfile de cubículos beige y sonrisas desdeñosas. Don Javier paseaba por la oficina soltando frases rimbombantes de otra época. Valeria flotaba de reunión en reunión, con sus tacones resonando y los ojos en blanco cada vez que yo abría la boca. Aprendí rápido que mi voz era solo ruido de fondo, así que dejé que el silencio trabajara para mí, mientras los demás marcaban su salida a las 5. Yo me quedaba. Reescribía algoritmos hasta que me dolían las muñecas. Limpiaba bases de datos que nadie había tocado en años y automatizaba reportes que el equipo había armado a mano perdiendo horas. Algunas noches comía pizza grasosa directo de la caja. Otras, olvidaba comer por completo. Me perdí cumpleaños,
Cancelé cenas y me quedé dormida más de una vez sobre ese escritorio tambaleante. Esteban me mandaba mensajes. Vuelve a casa, por favor. A veces lo hacía, más a menudo. No, me decía que el sacrificio era temporal, que una vez que el sistema demostrara su valor, el reconocimiento llegaría al final del primer año. Los números cambiaron, la retención de clientes empezó a subir. Las predicciones de campañas de pronto coincidían con la realidad. Silenciosamente, una cadena de cafeterías extendió un contrato piloto después de que Predice IQ detectara cambios en el mercado 2 meses antes. Una aerolínea ajustó su presupuesto publicitario con mis pronósticos y vio crecer sus retornos. Nadie en Estrategias Morales me dijo una palabra, pero noté el cambio en el tono de los clientes. Cómo se inclinaban hacia adelante en las juntas, impresionados por resultados que no podían explicar. No sabían mi nombre, no lo necesitaban, los datos hablaban por mí, y yo apenas comenzaba. El primer gran triunfo llegó en una mañana gris en Guadalajara, cuando la cadena de cafeterías firmó un contrato completo. Apenas había dormido, todavía depurando el motor de tendencias de mercado de Predice IQ. Cuando don Javier entró pavoneándose con un borrador de comunicado de prensa, «Esto lo cambia todo», anunció, como si él hubiera escrito una sola línea de código. Luego llamó la aerolínea. Querían un contrato de 3 años después de que mi sistema predijera cambios en las reservas de vacaciones con semanas de precisión. Una tienda de equipo para actividades al aire libre siguió poco después. Convencida cuando Predice IQ mapeó la demanda de equipo estacional con más precisión que sus propios analistas, uno por uno. Los contratos se apilaban como dominós, hasta que Estrategias Morales, que antes estaba en números rojos, parecía renacida. Los ingresos superaron los 4.500 millones de pesos. En las juntas, veía a los clientes asentir con entusiasmo ante gráficos generados por mi software, sus plumas corriendo sobre cuadernos. Don Javier alisaba su corbata, se paraba frente a la pantalla y soltaba frases que no había escrito. Esto es lo que significa tener visión. Valeria, a su lado, sonreía como si ella hubiera orquestado todo el cambio. Cuando se firmó el contrato con la tienda de equipo, don Javier le compró a Valeria un todoterreno nuevo. Esa misma semana, alguien dejó un termo con el logo de Estrategias Morales en mi escritorio, con el borde astillado. «Felicidades», dijo la recepcionista. Ese fue mi reconocimiento, cerámica y silencio. En casa, escondí el termo en el fondo del gabinete. Esteban lo notó. Me abrazó mientras picaba verduras y susurró: «Son de otra época. Mariana, todavía no lo ven, pero yo sí». Quise creerle. Su voz era firme, sus ojos sinceros. Pero en la noche, cuando la casa estaba en silencio, repetía en mi cabeza los discursos de don Javier, cada palabra borrándome un poco más. Había salvado su empresa, les había devuelto su futuro, y aún así, era invisible una forastera cuya valía se medía en cerámica barata. Fue entonces cuando el orgullo que llevaba empezó a pesar más que el resentimiento. 6 años después de que Esteban me acompañara a casa desde el campus, por fin fijamos una fecha. No queríamos candelabros ni salones de lujo, solo algo cerca del agua, donde las luces de la ciudad se derramaran sobre el lago como farolitos. Elegimos una cabaña cerca del lago de Chapala, con vigas de madera y ventanales que se abrían a la orilla. El lugar se sentía honesto, sin pretensiones. El tipo de sitio donde las promesas podrían realmente cumplirse, durante meses. Me permití creer que ese día sería mío, no de don Javier, no de Valeria, no de la empresa, solo de Esteban y mío, rodeados de gente que nos quería. Pasé noches revisando listas de canciones y centros de mesa en lugar de depurar código. Esteban se burlaba cuando doblaba servilletas en triángulos perfectos. Puedes predecir el comportamiento de los consumidores. Pero te pones a hacer origami con servilletas, reía. Yo también reía, aunque mis manos temblaban de nervios.
La lista de invitados se armó con cuidado. Mis amigos de Hermosillo, un puñado de colegas en quienes confiaba, la familia extendida de Esteban. Valeria se ofreció como planeadora, aunque más que nada se la pasaba flotando alrededor, lanzando críticas que tragué por mantener la paz. Don Javier repetía cosas como: una boda es más de la familia que de la pareja, pero lo ignoraba. Me aferraba a la idea de que, al caminar por el pasillo, hasta ellos tendrían que verme de otra manera. La mañana de la ceremonia, la lluvia amenazaba, pero se contuvo, dejando el aire fresco y brillante. Mi vestido no era extravagante seda marfil, líneas simples, pero al verme en el espejo, apenas reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Se veía tranquila, segura, tal vez hasta hermosa. Cuando la música comenzó y di el primer paso, los ojos de Esteban se llenaron de lágrimas y sentí que la tensión en mi pecho se deshacía. Por primera vez en años, no era Mariana la forastera, Mariana la reemplazable, era Mariana Castillo, a punto de convertirme en Mariana Morales. Y pensé por fin que ese sería el día en que encajaría. Tomé sus manos bajo el arco de madera y luz, convencida de que nada podría arrebatármelo. La recepción fue cálida. De esas noches que quieres grabar en la memoria, las velas titilaban contra el cristal. La música sonaba baja y las risas flotaban por el salón como algo frágil. El compañero de cuarto de Esteban en la universidad contó anécdotas que hicieron estallar a todos en carcajadas. Mi mentora de la maestría chocó su copa y dijo que siempre fui la chica que nunca dejaba de hacer preguntas. Me sentí vista, aunque fuera por momentos. Entonces don Javier se puso de pie. Su corbata colgaba suelta, las mejillas encendidas por el vino, la sonrisa ensayada para cámaras que ni siquiera estaban ahí. Tocó su copa con un tenedor y el salón se quedó en silencio. Tomé la mano de Esteban bajo la mesa, preparándome para palabras que pensé que podrían sorprenderme con amabilidad. Esta noche no es solo especial para mi hijo y su nueva esposa, comenzó don Javier, recorriendo el salón con una mirada que me excluía incluso al nombrarme. También es un hito para nuestra empresa. Estrategias Morales está entrando en una nueva era. Sentí un nudo en el pecho. Esteban se tensó a mi lado. Don Javier alzó su copa más alto. Estoy orgulloso de anunciar a nuestra nueva directora general, alguien con visión, alguien que entiende el legado. Mi hija, Valeria. El silencio se rompió como hielo. Un tenedor chocó contra un plato en el fondo. Valeria se levantó lentamente, su sonrisa amplia y brillante, como si acabaran de coronarla. Ni una mención a Prédice y Q, ni un reconocimiento a los contratos, las noches sin dormir, los años que había invertido en su supervivencia, mi nombre borrado en tiempo real. Los aplausos comenzaron titubeantes, confusos, pero suficientes para llenar el vacío. Don Javier bajó del estrado y caminó hacia nuestra mesa, cada paso deliberado. Mi garganta ardía, pero me quedé quieta. Metió la mano en el bolsillo y sacó un billete arrugado de 100 pesos. Se inclinó hacia mí y lo puso en mi mano, lo bastante fuerte para que los de alrededor lo oyeran. Esto es lo que vales, Mariana. El calor me subió al rostro. Quise gritar, levantarme, exponerlo ahí mismo. En cambio, cerré los dedos alrededor del billete, lo guardé en mi bolsillo y sonreí. Si quería mi silencio, lo tendría, por ahora, esa noche, cuando la cabaña quedó vacía y la respiración de Esteban se volvió lenta a mi lado. Me quedé despierta mirando el techo. Mi vestido seguía colgado en una silla, con el billete de 100 pesos doblado en su bolsillo, como un moretón que no podía sacudirme. Cada palabra del brindis de don Javier se repetía en mi cabeza, cada una cortando más profundo. Me deslicé de la cama, cuidando no despertar a Esteban, y abrí mi laptop en el escritorio junto a la ventana. La luz iluminó mis manos temblorosas. Abrí la carpeta que había enterrado meses atrás: contratos, licencias,
Cláusulas que nadie en estrategias morales se había molestado en leer. Castillo Analítica, S.A. Ese era mi nombre en los documentos, no el de ellos. Predice I.Q. nunca fue propiedad de la empresa. Era mío. Licenciado bajo mis términos. Cada acuerdo tenía una cláusula de persona clave si yo dejaba el equipo directivo. Los clientes podían salir sin penalización. Cada línea estaba notariada, fechada, blindada. Don Javier las había firmado, distraído, probablemente pensando que eran puro trámite. Desplacé el cursor, resaltando secciones que dejaban claro cuán frágil era realmente su imperio. El poder no estaba en su sala de juntas ni en su nombre, sino en estos párrafos discretos redactados mientras él estaba ocupado jugando al magnate en el campo de golf, detrás de mí. Las sábanas se movieron. Mariana, la voz de Esteban estaba cargada de sueño. Se sentó, el cabello revuelto, la confusión suavizando sus facciones. Es tarde. ¿Qué haces? Mantuve los ojos en la pantalla. El resaltador marcando una cláusula que revocaba la licencia de Predite I.Q. si el liderazgo cambiaba sin mi consentimiento. Mi pulso se estabilizó mientras las líneas amarillas brillaban frente a mí. ¿Estás bien?, preguntó de nuevo. Más suave esta vez. No respondí. No podía. No aún. Las palabras romperían la calma que sostenía como si fuera cristal. En cambio, seguí navegando por cada documento, resaltando, marcando, poniendo recordatorios. Esteban me miró un momento más. Luego se recostó. Su respiración volvió a su ritmo lento, pero la mía solo se agudizó cuando el cielo comenzó a aclararse sobre el lago de Chapala. Tenía todo lo que necesitaba. La humillación de la noche anterior se había endurecido en algo más control, silencioso y absoluto, al amanecer del lunes. Los avisos ya estaban enviados. Cada cliente recibió el mismo correo conciso. Sus contratos con estrategias morales estaban ligados a mi rol en el equipo directivo, con mi salida. Eran libres de terminarlos de inmediato. La cadena de cafeterías respondió en 1 hora. La tienda de equipo siguió poco después. Copié cada respuesta en una carpeta etiquetada como confirmaciones de salida. A las 9 en punto. Entré a la sala de juntas de los Morales. Don Javier estaba en la cabecera, golpeando una pluma contra su libreta como si estuviera aburrido. Valeria estaba hasta su lado, desparramada, con el cabello recogido en un chongo que parecía deshecho. Frente a ellos estaba Margarita Ruiz, la directora financiera, con los ojos abiertos de par en par y la postura rígida. Ella había leído los avisos. Puse mi laptop en la mesa y conecté el proyector. La pantalla cobró vida, llenando la pared con membrete de la empresa y firmas. Cafeterías terminado. Tienda de equipo terminado. Otros en espera. ¿Qué es esto? La voz de Valeria se quebró al inclinarse hacia adelante. Contratos siendo respetados, dije con calma. Tal como están escritos. Don Javier soltó una risa corta, agitando su pluma. ¿Crees que esto te hace poderosa, te hace imprudente? Cambié al siguiente documento el acuerdo de licencia de Predice I.Q. Mi nombre estaba en negritas en la parte superior, Castillo Analítica. Predice I.Q. no es propiedad de los Morales. Está licenciado a través de mí. Esa licencia ahora está revocada. Margarita palideció. Escaneando la página. Están firmados. Javier susurró. Don Javier se recostó, la mandíbula tensa. Luego su tono se suavizó, viscoso. Está bien, Mariana, tal vez empezamos con el pie izquierdo. Podemos arreglarlo. ¿Quieres reconocimiento hecho? Socia, participación igual, borrón y cuenta nueva. Esas palabras debieron sonar dulces. No lo hicieron. Pensé en el billete de 100 pesos aún doblado en mi bolsillo, en la sonrisa burlona de Valeria, en cada hora que trabajé mientras me descartaban como adorno. Cerré la laptop, la guardé en mi bolso y me puse de pie. Hicieron su elección en mi boda, dije, con voz tranquila pero definitiva. Ahora vivan con ella.
La sala quedó en silencio. Salvo por la respiración entrecortada de Margarita, me giré hacia la puerta. El eco de mis tacones más fuerte que cualquier respuesta. A mediodía, las grietas eran imposibles de ocultar. Las cafeterías retiraron sus datos de los servidores. La integración con la tienda de equipo colapsó antes del almuerzo. Los teléfonos en estrategias morales no paraban de sonar, clientes exigiendo respuestas. Empleados corriendo entre cubículos como si hubiera sonado una alarma de incendio. El sistema que yo había construido zumbaba bajo mi control, y en el momento en que rebosé el acceso, su imperio comenzó a asfixiarse. Las noticias se propagaron más rápido de lo que los ejecutivos podían manejar. Un blog de tecnología publicó el titular primero: firma de 4.500 millones de pesos colapsa en una noche, en una hora. Una revista de negocios de Guadalajara lo retomó. Los empleados susurraban en los rincones, revisando artículos en sus celulares. El nombre de la empresa en tendencia por todas las razones equivocadas. Caminé por el pasillo como si nada estuviera en llamas. Valeria salió de su oficina como tromba, el rostro enrojecido, el cabello escapándose de su chongo. «¡No puedes hacer esto!», gritó. Su voz rebotando en las paredes de cristal. «No tienes derecho a destruirnos». No me detuve. «A ver si gritar los trae de vuelta», dije en voz baja. Pasándola, se quedó helada, las palabras atascadas en su garganta. Esteban apareció cerca del escritorio de recepción, los hombros tensos, los ojos saltando entre la furia de su hermana y mi paso tranquilo. Abrió la boca como para hablar, pero al ver mi rostro firme, decidido, no dijo nada. Noté el destello de conflicto en él, dividido entre la sangre y la verdad, y supe que entendía lo que don Javier nos había costado a ambos. Las puertas del vestíbulo se abrieron con una ráfaga de aire húmedo. Afuera, el cielo de Guadalajara se había abierto, la lluvia cayendo en cortinas, golpeando el pavimento. Salí sin paraguas, el agua pegándome el cabello al rostro, empapando la seda de mi blusa. Detrás de mí, las voces seguían resonando, los teléfonos seguían sonando, los titulares seguían propagándose. No miré atrás. Cada gota que resbalaba por mi piel era como cerrar un telón. Don Javier había escrito mi valía en 100 pesos. Ahora el mercado escribía la suya en nada. Seguí caminando bajo la lluvia, hacia el único futuro en el que confiaba uno que construiría yo misma. 2 semanas después de salir de estrategias morales, firmé el contrato de renta de una oficina angosta en el centro de Guadalajara. Ladrillos expuestos, vigas viejas, el olor a café de la tienda de abajo, nada que ver con los pasillos pulidos que don Javier veneraba. Y esa era la idea. Quería un lugar sin fantasmas, solo espacio para crear. A la segunda mañana, 3 de mis excompañeros aparecieron, currículums en mano, los ojos aún enrojecidos por el colapso. «Si estás empezando algo nuevo, contamos», dijo uno. Compré sillas plegables, pedí una docena de pizzas y escribí Castillo Analítica en la puerta de vidrio con un marcador de pizarra. 48 horas después, la cadena de cafeterías llamó. Querían a Predice-IQ de vuelta, conmigo. Firmaron contratos. La tienda de equipo siguió en cuestión de días. El alivio claro en sus voces al cortar lazos con el caos de don Javier. Luego llegó un correo de una gran empresa de tecnología, una solicitud para una reunión exploratoria de colaboración a largo plazo. Mi calendario se llenó más rápido de lo que imaginé, no con migajas, sino con gigantes. Don Javier intentó pelear. Un mensajero entregó papeles alegando uso no autorizado de propiedad de la empresa. Los puse sobre la mesa para mi abogada, quien rió tanto que tuvo que quitarse los lentes. Los acuerdos notariados, sellados meses antes, hicieron que el caso colapsara en un solo día. Terminó no en tribunales, sino en vergüenza. Luego vino Valeria. Pidió verme en una fonda en Zapopan, con una sudadera cubriéndole el rostro y lentes oscuros, escondiendo lo que el maquillaje no podía.
Se veía más pequeña de lo que nunca la había visto. La regamos, dijo. La voz frágil. Tú podrías arreglar esto. Tienes a los clientes, la tecnología, el equipo. Papá se haría a un lado. Dejé sus palabras flotar. El ruido de los platos y el siseo de la máquina de espresso llenando el silencio. Finalmente, me puse de pie, dejando unos billetes en la mesa. Quería ser directora, dije, mirándola a los ojos. Sé una. Su rostro se desmoronó, pero no esperé su respuesta. Salí a la noche fresca, la ciudad vibrando a mi alrededor. Mi camino finalmente mío. Para el verano, la oficina en el centro de Guadalajara había duplicado su tamaño, y Castillo Analítica estaba valuada en más de 10,000 millones de pesos. Las sillas plegables fueron reemplazadas por escritorios modernos, pero la energía seguía siendo la misma, noches largas alimentadas por comida para llevar. Pizarrones llenos de ideas, risas que se derramaban por las escaleras. No solo sobrevivíamos, construíamos algo que nadie podía quitarnos, en casa. La vida era más tranquila. Esteban y yo nos mudamos a una casa modesta cerca del Parque Metropolitano, con un porche enmarcado por bugambilias. Una noche, extendí recuerdos sobre la mesa del comedor, el primer cheque de la cadena de cafeterías firmado a mi nombre, el boceto en una servilleta de Predice y Q de la maestría, una foto espontánea de nuestro equipo apiñado alrededor de cajas de pizza y el billete arrugado de 100 pesos, con los bordes aún gastados por la mano de don Javier. Lo alisé con cuidado y lo puse en un marco junto al cheque, no como una cicatriz, sino como prueba de que lo que intentaron reducirme fue la chispa que me liberó. Esteban me abrazó por los hombros, besó mi sien y no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Semanas después, un correo de la Universidad de Guadalajara llegó a mi bandeja. Querían que diera una charla en un seminario sobre innovadores ignorados. Me paré frente a 50 estudiantes en una aula pequeña, en jeans y camiseta, sin diapositivas ni presentación. Cuando te subestiman, les dije, no te enojes, prepárate. Las palabras se sintieron firmes, más ligeras de lo que esperaba. Las cabezas asintieron, las plumas rasgaron papel, y vi en sus rostros lo que alguna vez necesité tanto permiso para creerse a sí mismos esa noche. Esteban manejó mientras el sol se ponía sobre el horizonte de Guadalajara. Tomé su mano por encima de la consola. Viendo la ciudad brillar en luz naranja, me habían robado el reconocimiento, borrado mi nombre, humillado el día en que debía haber encajado. Pero nunca tocaron el trabajo, ni a la mujer detrás de él, y eso fue suficiente.